Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos en la asignatura de lenguaje. En esta ocasión trabajaremos en la guía llamada Explicar el lenguaje figurado en una narración. Comencemos. Trabajaremos el lenguaje figurado, pasos para resolver la actividad y finalmente realizaremos una retroalimentación de la segunda evaluación que aplicaron ustedes en las escuelas arriba de lenguaje. Lenguaje figurado. El lenguaje figurado es aquel en el cual las palabras o las expresiones tienen un significado diferente al que poseen originalmente, a diferencia del lenguaje literal, que corresponde al significado real de una palabra o expresión. Las palabras usadas en el lenguaje figurado presentan características que se asemejan o relacionan con lo que se está hablando, por ejemplo, con las características de un personaje, de un objeto o una acción. Observa la siguiente imagen y piensa qué quiere decir la expresión. Luego escribe una frase en sentido figurado que conozcas y elabora un dibujo que lo represente. La frase es: corazón roto, pena aguda causada por amor. Claramente esto corresponde al lenguaje figurado. Entonces vas a identificar qué quiere decir la expresión y luego después vas a crear tu propia frase en sentido figurado, asociado claramente al mismo significado. Muy bien, ahora veremos cómo resolver la siguiente parte relacionada al texto, de la buena acción. En este caso, te invitamos a conocer una estrategia para explicar el lenguaje figurado en una narración. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. Paso 1. Lee la pregunta y anota en el espacio asignado o en tu cuaderno la frase por la que se te pregunta y el nombre del personaje que realiza la acción. Entonces, la siguiente frase es: se fue al fondo porque tenía un corazón de piedra. Entonces vas a identificar, en este caso, el nombre del personaje, ¿no es cierto?, que realiza la acción. La frase por la que se te pregunta en relación a esto. Paso número 2. Relee el texto y responde en el espacio asignado o en tu cuaderno. ¿De qué se trata en relación a la frase y el texto? Paso número 3. Ubica en el texto el párrafo en el que se encuentra la frase o escríbelo también, además de poder encerrarlo, y responde: ¿qué acontecimientos ocurren en el párrafo que encerraste o escribiste? Paso número 4. Relee la frase por la que se te pregunta y activa tus conocimientos previos. ¿Qué características tienen las piedras? ¿Cómo son? La frase es: se fue al fondo porque tenía un corazón de piedra. Piedra es un material natural sólido caracterizado por ser duro y consistente. Desde la época del Paleolítico fue usada como materia prima para producir las primitivas herramientas. Paso número 5. Relee tu respuesta al paso 2, 3 y 4 y luego analiza la relación entre las palabras de la frase en cuestión. ¿Qué características humanas se podrían asociar a las características de las piedras? Muy bien, todo esto en relación al texto, al igual que el paso 6. Relee tu respuesta anterior del paso 5 y marca la alternativa correcta en relación a: se fue al fondo porque tenía un corazón de piedra. ¿Qué significa la frase destacada en el fragmento anterior? Vas a identificar si es la letra A, B, C o D. Pasamos a la última parte que dice practica. Responde las siguientes preguntas aplicando todos los pasos y estrategias aprendidas. Relee en este caso y responde también a la pregunta: ¿qué significa la frase destacada? En este caso el 2, ¿qué significa la expresión del texto leído? Y el 3, que dice: ¿qué quiere decir la expresión destacada? Finalmente, llegando a la parte que dice ¿qué aprendí?, vas a responder: ¿qué nuevos pasos agregaste a tu modo personal de enfrentar este tipo de pregunta y el por qué? Ahora veremos entonces, estudiantes, la retroalimentación de la evaluación que ustedes aplicaron del lenguaje de escuelas arriba. La primera pregunta que podríamos revisar dice: ¿qué significa que la vanidad le hinchó el pecho? En esta pregunta, la respuesta correcta era que sentía mucha felicidad por sus alas. En la 2 dice: ¿cuál es el problema que enfrentan los niños desobedientes? Y la pregunta era: ser comidos por Gila y su familia. Recuerden que en el texto se menciona también a la familia. ¿En qué año los perros se tomaron el poder del puerto? Dato importante, aquí debías restar 12 años al 2054. Si te fijabas en el texto, lograbas entender que había que restar 12 años. Entonces la respuesta correcta sería el 2042.
La otra pregunta dice, ¿por qué el texto leído se inserta en el tema de la ciencia ficción? Y la respuesta era, porque plantea una posible sociedad del futuro. Recordemos un concepto importante en relación a la ciencia ficción, que es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Entonces, la respuesta era porque plantean una posible sociedad del futuro. ¿Cuál de las siguientes oraciones del cuento entrega más información sobre su contexto histórico? En este caso, ustedes debían identificar que la mejor era Valparaíso, año 2054. Con esto, queridos estudiantes, hemos terminado con la actividad de hoy. Espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.